Bueno, muy, pero muy buenas tardes a todos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ahí estamos presentando un taladro de base magnética. Nuevamente, bienvenidos a todos a este tu canal, Elco. ¿Sí? Vamos a hacer unas perforaciones con la ayuda de una herramienta que nos facilita mucho el trabajo. Esta canal vamos a perforarla. ¿Sí? Es una canal que tiene 3/8 de calibre en lámina. Relativamente ya es un calibre grueso, fuerte. Cuando se hace la tarea manualmente, igual se hace con taladro manual, pero les cuento que lleva su trabajo. Ya lo tengo marcado, rayado donde están los rotos. Estos son unos taladros de base magnética que tenemos en Elco. Este está original con su taladro original. Este es, por decirlo, la misma referencia, pero el taladro es adaptado con otro taladro de igual. Vamos a iniciar el proceso. ¿Sí? Coloco la broca donde está el centro punto, activo la base magnética, que es esta de acá abajo. Esta es la base magnética, ejerce un magnetismo muy fuerte eléctricamente. ¿Sí? Centro nuevamente donde está centrado el roto que vamos a hacer nuevo, y luego de tenerlo centrado activo la base magnética. Aquí tenemos la base magnética activada, ella ya queda agarrada. ¿Sí? Tenemos aceite soluble. El aceite soluble es una combinación de aceite con agua. Él se emulsiona y queda de color blanco. Efecto de la emulsión. Ahora vamos a perforar. Esta misma base trae el switch del taladro de este color verde. Ahí está encendido. Y con esto podemos ejercer la presión. Algo práctico del taladro es que si aquí tengo incomodidad, quito el timón y lo coloco en el lado contrario, si requiero mayor comodidad. Empezamos a hacer la perforación, una broca de inicio de 1/4 de pulgada, que son 6 milímetros y un poco más. Y ya llevamos el primer roto. Paro el taladro, buscamos la manguera con el aire presurizado y limpio. Vamos a quitar aquí el magnetismo, ¿sí? Retiro un poco hacia atrás, limpio. Correcto. Vamos al segundo roto. Vamos a perforar varios rotos, ¿sí? Coloco la broca donde tengo el punto. Taladros con base magnética, marca DeWalt en este caso. Son marca DeWalt. Estamos perforando unos rotos en una lámina de 3/8. Esta lámina es un calibre relativamente grueso. No es fácil hacerlo manualmente, igual se hace, pero lleva más trabajo. Con la base magnética se vuelve muy fácil. Activo la base magnética, ya queda asegurado, y acciono el taladro, el movimiento. Correcto. Retiro la parte magnética, lo desactivo, limpio. Por comodidad voy a voltear la canal. Lleva otros 2 rotos en este otro lado.
Aquí lo había asegurado. Coloco centro donde está la marca. Ahí está la marca. Activo. Queda nuevamente asegurado. Y acciono el movimiento del taladro. Refrigero con aceite emulsionado, aceite soluble. Es un aceite que se combina con agua, se emulsiona y por eso queda blanco. Estamos perforando con broca de 1/4 de pulgada, broca de inicio. ¿Sí? Desactivo. Aquí tenemos el otro taladro. Ahora retiro la base, limpio y ubico en el otro roto. Ahí está. Nuevamente aseguro con la base y si deseo cambiar la posición, la cambio. Enciendo el taladro. Y acciono el timón. ¿Sí? Aquí vamos. Broca de 1/4 de pulgada como inicio. Y ya perforamos 3/8 de lámina. Calibre. Ahora vamos a hacer un cambio de broca. En otros lados me he dado cuenta que también la llaman mecha. ¿Sí? Vamos por la llave y la broca. Aquí está. Una broca de media pulgada. También es una equivalencia. Esa media pulgada aproximadamente a 13 milímetros. Para que tengan referencia el diámetro de la mecha de la broca. La broca que tengo es marca Incolma. Una marca que se consigue en nuestro país Colombia. Hermoso y bello Colombia. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Bueno, ya lo ubico aquí. Activo. La base queda nuevamente asegurada. Acciono el movimiento del taladro y empiezo el proceso de perforación. Acuérdense que este timón lo puedo colocar al lado contrario si necesito sentirme más cómodo. Y ahí vamos perforando con broca de media pulgada. Lámina de acero, una canal. Apago. Desactivo la parte magnética. Limpio. Coloco nuevamente donde está el inicio del roto. Aseguro el taladro. Enciendo. Excelente. Apago. Desactivo el magnetismo. Él lo suelta. ¿Sí? Aquí lo aseguro para que no se me vaya de pronto a caer. Giro para mayor comodidad visual. Y nuevamente empiezo el proceso. Coloco la broca ubicada donde tengo el roto de inicio. Ya lo tengo. Enciendo el taladro. Refrigero con aceite soluble. Así. Desactivo el taladro. Corro hacia atrás. Limpio. Para que esa misma viruta no se vaya a interponer. La base debe quedar asentando muy bien. Esto realmente funciona cuando la superficie es totalmente lisa, ¿sí? Que no hay partículas que no dejen que se asiente en una parte totalmente plana. Es su talón de Aquiles. Si no es plano totalmente, el magnetismo no alcanza a tomar esa adherencia que se requiere para la seguridad.
acciono, lubrico, cambio si quiero el timón, el lado del timón, como me sienta más cómodo. Lubrico permanentemente para que la temperatura de fricción no amelle el filo de la broca. Y en este caso ya hemos terminado con la broca de media. Voy a retirarla, ¿sí? Broca de media. Voy a quitar, a retirar el taladro. Ahora voy a trabajar con el otro taladro. El taladro, este está totalmente original. Este tiene una adaptación porque el taladro original tuvo daños. No fue posible repararlo. Y yo le adapté a esta misma base otro taladro de igual, también muy bueno. Esta tiene una broca, en este caso, de 18 milímetros. Igualmente, como ya apareció un Frankenstein, mi Dewalt, le adapté un switch para colocarlo en el suelo, para que me sirva como un switch de pedal. Y así me libero totalmente las manos, ¿sí? Yo lo coloco en el suelo, lo acciono con el pie. Aquí aseguro la base magnética, ya lo tengo justo, está asegurada y empiezo a perforar 18 milímetros. Correcto. Desactivo la parte magnética, limpio, activo nuevamente el magnetismo, ahí está. Es correcto. Desactivo con el botón amarillo en este caso, ¿sí? Aquí tenemos el botón amarillo. Por seguridad lo activo y vamos a cambiar la posición. Bueno, nuevamente coloco el taladro en posición, centro el roto, activo la base magnética, está asegurada, el switch lo tengo comandándolo en el piso, puedo cambiar igual que el otro la posición del timón, si creo que es más cómodo por este lado. Y nuevamente empiezo el proceso de perforación. Broca de 18 milímetros. Vamos perforando. Quedó listo. Desactivo la parte magnética para poderlo correr limpio, para que esa viruta no interfiera en la base. Y la lámina, centro el roto, activo la base y perforo. Correcto. Y de esta forma, mis amigos, hemos terminado de hacer 4 perforaciones con broca de 18 milímetros utilizando taladro con base magnética. Se vuelve muy sencillo, algo espectacular. Me tomaré un tinto. A salud de todos ustedes, un delicioso tinto, café colombiano, rico, delicioso, caliente. Muchas gracias por habernos acompañado.